siguiendo con esa línea, siempre se piensa también un poco en Emirates, ¿no? Porque además Emirates tiene centrada la base en Dubái, con lo cual las dinámicas que eso conllevan es un país que tiene riqueza, es un país de lujo, es una compañía además que paga bastante bien. Eso sí, requiere que tú te muevas a su headquarters en particular, que es Dubái, pero claro, al final todos estáis alojados en el mismo sitio y demás. ¿Cuál es tu experiencia de conocimiento que ves en ese tipo de compañías? Bueno, las compañías, entiendo que me estás preguntando por las árabes, ¿no? Qatar Airways, Emirates, Sí, Etihad, estas que viajan a todo el mundo. Ahora son las más valoradas en cuanto a tema, ya no solo comodidades, sino económicamente. Sí. Incluso dentro del propio sector, todo el mundo que conoces, tanto tripulación como pilotos, tienden a normalmente querer tender a ese público. Así como hablábamos de lo comercial y de la carga, como que no todo el mundo piensa de ese modo, pero hace años se valoraba por el tema económico. Uh-huh. En este caso, con estas nuevas compañías que vienen con tanta pasta y estos países que vienen a tope, ¿cómo se valora? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Qué es lo que opinas tú en ese sentido? Pues bueno, estas compañías yo creo que son el resultado de la transformación de estos países. Están en una posición geopolítica buenísima, que es Europa, Asia, en el centro. Sí. Que por cierto, España también está en una muy buena, porque todo lo que quieras ir al oeste no te vas a ir a Doha para ir para allá. Sí. España está en un sitio brillante, lo que pasa es que poco a poco, ¿no? Pero estas compañías tienen la ventaja del combustible. Obviamente los gastos de combustible no son los mismos y tienen la ventaja de que no tienen impuestos a la renta. Entonces, claro, ¿pagan muy bien? Bueno, pagan bien. No muy, o sea, no es estratosférico. Pero claro, sin impuestos se convierte en estratosférico, ¿no? Entonces tiene esas ventajas. Normalmente te ofrecen vivir o en un alojamiento de la compañía o te dan un housing allowance, que lo llaman ellos, para tú irte donde quieras. Vale. Entonces, realmente lo que te están ofreciendo es mucho dinero por irte a Dubái, que te puede gustar más o menos el verano a 50 grados, ¿sabes lo que te digo? Sí, pero normal. Hay gustos. Sí. Y entonces te ofrecen un montón de dinero por irte allí, pasar por la rigidez que tienen ellos, porque tienes que pasar, o sea, si en particular los pilotos, el entrenamiento de ellos es bastante fuerte y poco permisivo. Vale. O sea, no te van a dejar que tú utilices tu conocimiento para razonar algo y lo hagas. No, ellos te lo ponen en un procedimiento y lo haces, chimpún. No te van a buscar el... Y claro, la ventaja a cambio es te pagan pues la casa, Qatar Airways te paga el colegio de los hijos hasta los 21 años, el que sea, incluido lo de piloto. O sea, es que es tremendo. Son facilidades. Un copiloto allí puede estar levantando, sin exagerarte, 10.000 euros el peor mes y un comandante el doble. Lo mismo en cuanto a condiciones de, a lo mejor, de lo que decías tú, ¿no? De estar en turnos rotativos, a lo mejor, o tener que volar a ciertos destinos en particular. ¿Crees que...? O sea, es cierto que son compañías que tienen el abanico a nivel de espectro, si lo miras en el mapa... Tienes todo el mundo. Tienes todo el mundo, literal. Lo disfrutas en ese sentido. Pero a la vez también, ¿cuál es esa capacidad de que a lo mejor tienen... Oye, te toca ahora en este vuelo literal que tengas que estar pendiente para poder ir con nosotros? ¿Cómo ves eso con la dinámica de vida? De ya no solo de voy de punta a punta constantemente, sino... Coño, que tengas una vida normal ahí en medio, en mitad de la compañía. A ver, es complicado. Estas compañías es complicado. O sea, la relación con el trabajo de estas empresas es vienes a trabajar. Y tú, en el caso de Emirates, te garantizan 8 días libres al mes en Dubái. Vale. O sea, en tu base. El resto del mes vas a estar volando. Tienen limitaciones más laxas con el tiempo de vuelo. ¿Qué significa que vuelas más que en Europa? El tiempo que te vas a dormir a la cama en el avión, en el caso de Emirates, no te computa como horas de vuelo. Vale. Estás volando, no estás en tu casa. Entonces, vuelas más. Puede ser que encadenes 5 o 6 días haciendo vuelos largos. Y en destino, la relación con la compañía es estás trabajando. Entonces, tú tienes que descansar, tienes que hacer las comidas cuando te toca, etc. Tienes menos libertad en ese aspecto. Vale. Por otro lado, ves más mundo, tienes más dinero para gastarte los destinos y hacer, pues eso, tú vas... ¿Qué te puedo decir tú? Un piloto de Emirates va a Los Ángeles
Y sí, tiene que dormir a la hora que le toca, comer a la hora que le toca, pero sí o sí le van a quedar igual 5 o 6 horas en Los Ángeles, que tiene pasta infinita para irse a hacer surf, alquilarse un buggy. Y normalmente la gente, por la dinámica de estas compañías, le apetece hacer cosas, ¿no? Tienes tiempo y dinero en sitios muy guays, Sí. pues lo haces. Y eso es pues una experiencia. Hacer carrera de ello, te tiene que apetecer quedarte en Dubái No. o en Doha, en el caso de Qatar. O sea, es complicado que al final además es una cantidad de dinero considerable porque te has quedado en la compañía durante mucho tiempo, ¿no? O sea, estar en compañías así, que no solo pienso en el tema del dinero, sino que pienso en la dinámica de tu vida. Es complejo que al final tengas ese mix, porque no es como tengo todas las condiciones que tengo en una compañía clásica, sino que además me están pagando más. No, estoy trabajando mucho más. Pagan por trabajar más y estar en Dubái. Y tengo más horas, eso es, y tengo más horas que estar ahí dando el callo y es mucho más complicado poder tener eso. Vale, perfecto. Lo mismo pasa con el tema de la crew, ¿no? Que ves mucha gente que tiende a querer ser azafata o azafato en Emirates y es cierto que está bien por eso, por lo de que vives muchas experiencias, pero a la par también, oye, te quemas mucho. O sea, estás muchas horas en vuelo. Claro. y pues eso, al final Dubái tiene lo que tiene. Sí, también es como lo lleves. O sea, hay gente que le encanta, que tiene una relación sanísima con el trabajo allí, están contentos en Dubái, tienen los hijos allí en la escuela, un montón de oportunidades, porque no nos olvidemos que te ofrece un montón de oportunidades. No, o sea, incluso para mí Dubái es uno de esos destinos en los que yo pienso, joder, me gustaría en algún momento de mi vida acabar trabajando allí durante un tiempo o al menos conocer la zona, porque he estado varias veces y siempre me llama la atención. Tiene todos esos problemas, pero es un sitio en el que sí puede haber oportunidades, como otras ciudades también que hay por el mundo. La única cosa es, como siempre se vende últimamente, como el mensaje ese de que es el destino ideal al que todo el mundo quiere aspirar, pues conocer un poco más si realmente esa es la situación, si es algo que tú puedes tener en tu vida normalmente o es simplemente una condición más, pues como hablábamos, lo de transportar carga o ser comercial. Efectivamente. Y yo te diría que normalmente la relación con el desierto es te vas allí igual o con una excedencia a la compañía que tengas o sales bien de la compañía a la que estás para irte al desierto a hacer pasta de copiloto o de comandante. Muchas veces muchos comandantes mayores con 60 años se van allí, sacan allí su fondo de pensiones, ya la jubilación. Están unos años volando de otra manera, que igual aquí llevan 30 años volando igual, el mismo avión, se lo saben todo, ¿no? Van a buscar pues ese final de carrera allí, pues puede ser. Vale. Esa es realmente la relación que suele haber con el desierto, más de quiero irme allí a trabajar para Emirates porque me apetece vivir en Dubái, pues depende. Me llama la atención que lo llaméis la relación con el desierto, ¿eh? O sea, es el desierto. O sea, ya lo tenéis como ahí metido en vena de que es algo que debéis de hablar bastante, ¿no? O sea, se habla. Vale, se habla un montón, sí. Vale. ¿Lo tenemos, tío? Lo tenemos. Es que, joder, son temas que se tratan poco, ¿no? Muy bonito. Y que son originales, la verdad que sí.